Sexta parte. El imperio de los Habsburgo. Las 2 décadas de anarquía conocidas como el Gran Interregno, 1254 a 1273, dejan a Alemania en ruinas políticas. Es la época terrible sin emperador, o como lo llaman los alemanes, Die Kaiserlos Zeit. Un nuevo periodo de la historia alemana comienza cuando los príncipes alemanes se reúnen en Frankfurt a principios del otoño de 1273 y eligen a un conde suizo como rey de Alemania. Él es Rodolfo de Habsburgo. 3 semanas después, el 24 de octubre de 1273, Rodolfo es coronado en la ciudad de Aquisgrán, la antigua capital de Carlomagno. A finales del año siguiente es reconocido por el Papa Gregorio X. Rodolfo es el primer Habsburgo en ocupar el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque la influencia francesa en Roma le impide ser coronado oficialmente como tal por el Papa. Rodolfo reconstruye Alemania a partir de las ruinas dejadas por el Gran Interregno. Reprime a los caballeros ladrones sin ley en casa y restaura el prestigio alemán en el extranjero. También consolida y amplía las tierras ancestrales de los Habsburgo, sentando una base sólida para la futura grandeza de los Habsburgo. El mayor acontecimiento a este respecto se produjo en 1278, cuando Rodolfo expulsó de Austria al no alemán Ottokar, rey de Bohemia. Esta victoria establece a la dinastía de los Habsburgo como gobernante territorial de Austria, que emerge como uno de los estados alemanes más poderosos. Se convertirá en el núcleo territorial del futuro poder de los Habsburgo. Rodolfo I de Habsburgo muere en julio de 1291. Los electores imperiales alemanes, los príncipes alemanes que participan en la elección del emperador, están preocupados por el rápido ascenso de los Habsburgo. Por lo tanto, se niegan a reconocer los derechos del hijo de Rodolfo y en cambio reconocen a Adolfo de Nassau como rey de Alemania. Pasará siglo y medio hasta que el próximo Habsburgo ocupe el trono imperial. Mientras tanto, en 1355, Carlos IV de Luxemburgo, ahora rey de Alemania y rey de Bohemia, recibe la corona del Sacro Imperio Romano en Roma. En un esfuerzo por controlar el creciente desorden político, al año siguiente emite un edicto imperial conocido como la Bula de Oro. Este documento detalla un procedimiento preciso para la elección y coronación de un rey alemán. 7 nobles alemanes, entre ellos el duque de Sajonia, el margrave de Brandesburgo y el arzobispo de Trier, determinarán en adelante quién será el rey de los alemanes. La elección será por mayoría de votos. La Bula de Oro se convierte en la constitución del Sacro Imperio Romano Germánico y seguirá siendo su ley fundamental durante 4 siglos y medio, hasta 1806. Notablemente ausente en la Bula de Oro está el papel del papado. La confirmación papal ya no es una necesidad en el proceso electoral. Las cosas se han deteriorado rápidamente desde el pontificado de Inocencio III, cuando la Iglesia parecía inexpugnable en su prestigio y poder. Algunos años antes de la Bula de Oro, el Papa Bonifacio VIII, de 1294 a 1303, había percibido una creciente conciencia nacional y el desarrollo de un nuevo tipo de autoridad secular en Europa Occidental. Se dio cuenta de que esto podría ser peligroso para la Iglesia e intentó reafirmar el poder papal sobre las nuevas fuerzas del nacionalismo. Su bula, Clericis Laicos 1296, prohibía a los reyes, bajo pena de excomunión, grabar al clero sin el consentimiento de Roma. En otra bula, Unam Sanctum 1302, Bonifacio afirmó que para obtener la salvación todo hombre debe estar sujeto a Roma. En el mismo documento declara la supremacía del Papa sobre todos los reyes.
Ambas espadas, la espiritual y la material, están en poder de la Iglesia. La una debe ser empuñada por la Iglesia, la otra por la Iglesia, la una por mano del sacerdote, el otro por mano de reyes y caballeros, pero por voluntad y voluntad del sacerdote. Además, una espada debe estar bajo la otra, y la autoridad temporal debe estar sujeta a la espiritual. Pero esta vigorosa afirmación del poder y los derechos papales llega demasiado tarde. Al final del reinado de Bonifacio, el papado ya no es capaz de resistir la creciente independencia en el ámbito secular. Unam Sanctum recibe una oposición violenta de muchos sectores, sobre todo de Felipe el Hermoso de Francia. En una carta a Bonifacio, el rey francés se atreve a referirse al pontífice como su suprema necedad. El papado está cayendo. Con cada año que pasa, resulta más claro para todos que los días en que el papado podía mandar han quedado atrás. Ahora solo puede influir y aconsejar. Debido a las inestables condiciones políticas en Roma, el Papa Clemente V, de 1305 a 1314, fija su residencia en la ciudad de Aviñón, una posesión papal en Francia, en 1305. Allí está sujeto a la poderosa influencia francesa. Durante algo más de 70 años, de 1305 a 1377, los papas permanecen en Aviñón. El papado se convierte en un instrumento de la corte francesa. Este periodo será llamado el cautiverio babilónico de la Iglesia, en alusión al exilio de 70 años de los judíos en Babilonia en el siglo VI a.C. La pérdida de prestigio papal es enorme. El liderazgo en Europa ha pasado claramente del papa a los gobernantes seculares. Los príncipes alemanes creen que Roma es la única capital legítima para la Iglesia. Finalmente, en 1377, el Papa Gregorio XI, de 1370 a 1378, regresa a Roma desde Aviñón, poniendo fin al cautiverio babilónico. Muere al año siguiente. Urbano VI, un italiano, es elegido papa por demanda popular en 1378. Pero los cardenales franceses sostienen que la elección de Urbano no es válida, debido a la presión externa sobre los votantes. Un francés, Clemente VII, es elegido papa y gobierna desde Aviñón, dominada por los franceses. Ahora hay dos papas, cada uno excomulga al otro como el anticristo. Los estados de Europa apoyan a uno u otro según consideraciones políticas. El papado está desgarrado. Cada sección de la cristiandad declara a la otra perdida. Muchos no están seguros de qué pretendiente posee realmente la autoridad papal. Durante casi 4 décadas, la cristiandad occidental está dividida. La historia se referirá a esta situación como el cisma de Occidente, o gran cisma. Ningún papa abdicará, tampoco arbitrará diferencias. En 1409, los cardenales de ambos bandos se reunieron en el Concilio de Pisa. Buscan poner fin al cisma deponiendo a ambos pontífices y eligiendo a un tercer hombre, Alejandro V. Pero los dos papas depuestos se niegan a dimitir. Ahora hay 3 aspirantes a la silla papal. Esta situación intolerable finalmente se rectifica en 1417. El Concilio de Constanza depone a los 3 papas rivales y elige por unanimidad al Papa Martín V. El gran cisma ha terminado, pero el papado ha sufrido una pérdida irreparable de prestigio. En el siglo XV, Alemania es un revoltijo de ducados, archiducados, margravados, condados y ciudades libres prácticamente independientes, conocidos colectivamente como las Alemanias. No existe una verdadera Alemania en un sentido unificado. El rey alemán reina, pero gobierna poco. Otón el Grande había iniciado el camino de Alemania para convertirse en un estado fuerte y unificado, pero no funcionó como lo había planeado. Durante las décadas de prueba para Europa Occidental y la Iglesia, una familia influyente ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores.
ha ampliado sus tierras ancestrales y ha consolidado su base de poder. Ahora está preparado para hacer sentir su gran influencia. Esa familia es la Casa de Habsburgo. La corona imperial alemana, que estuvo en manos de miembros de la Casa de Luxemburgo de 1347 a 1437, vuelve ahora a estar en posesión de los Habsburgo. En 1438, Alberto II de Austria, Habsburgo, es nombrado rey de Alemania. Es reconocido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no coronado. De ahora en adelante, el título imperial será hereditario en la familia Habsburgo. La Casa de Habsburgo está en camino de convertirse en la fuerza política más poderosa de Europa. En 1440, Federico III, primo del ahora fallecido Alberto II, es nombrado rey de Alemania. Una docena de años después, el Papa lo corona como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Roma. Será el último emperador coronado en esa ciudad. Se pone así de relieve aún más la deteriorada posición de Roma en los asuntos europeos. Federico III tiene un misterioso monograma real, las vocables del alfabeto A, E, I, O, U. Su definición son las primeras letras de las palabras Austriae est imperare orbi universo. Todo el mundo está sujeto a Austria. La Casa de Austria, la dinastía de los Habsburgo, se ha fijado objetivos muy ambiciosos. Maximiliano I de Habsburgo, hijo de Federico III, se convierte en emperador en 1493. Se ve a sí mismo como un nuevo Constantino. Su misión es salvar a la cristiandad del flagelo de los turcos. En 1453, los turcos otomanos bajo el mando de Mahoma el Conquistador habían capturado Bizancio, Constantinopla, poniendo fin al Imperio Romano de Oriente. Después de siglos de decadencia, el último vestigio del Imperio Romano en Oriente ha desaparecido. Muchos historiadores considerarán más tarde 1453 como la fecha final de la Edad Media. Mediante una política calculada de matrimonios dinásticos, los Habsburgo fortalecen y amplían su poder. El matrimonio de Maximiliano con María de Borgoña, heredera de los Países Bajos, añade el reino holandés a los dominios de los Habsburgo. Un hijo de este matrimonio, Felipe, se casa más tarde con Juana, hija de Fernando e Isabel de España. Juan, el único hijo de Fernando e Isabel, se casa con Margarita, la hija de Maximiliano, uniendo Castilla y Aragón en España con Austria. Ahora es el año 1500. Juana y Felipe tienen un hijo. Lo llaman Carlos. Para la historia, será Carlos V el más grande de los emperadores Habsburgo. Carlos es elegido rey de Alemania en 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano. Es coronado en Aquisgrán en octubre de 1520. Al mismo tiempo asume el título de emperador romano electo, pero no es inmediatamente coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese acontecimiento no se producirá hasta dentro de una década. En la persona de Carlos, los dominios españoles se unen a las posesiones de los Habsburgo en los Países Bajos, Austria y otras partes de Europa. Nunca ningún monarca tuvo tantas posesiones. Carlos tiene más de 60 títulos reales y principescos, incluidos rey de Alemania, archiduque de Austria, duque de Borgoña, rey de Castilla y Aragón, rey de Hungría, por nombrar solo algunos. España es en sí misma un imperio global, con territorios coloniales incluso en el Nuevo Mundo. El imperio de Carlos V se extiende desde Viena hasta Perú. Carlos declara: en mi reino el sol nunca se pone, y es así. Las posesiones de los Habsburgo constituyen el primer imperio moderno verdaderamente grande del mundo. Muchos observadores comienzan a creer que se podría detener el crecimiento de los estados nacionales soberanos y lograr un imperio cristiano universal en Europa. Pero ya están actuando otras fuerzas que, en última instancia, frustrarán este sueño de los Habsburgo.
El espíritu de la Edad Media ha sido de fe y devoción a las instituciones. El individuo no ha sido considerado muy importante en el vasto esquema de las cosas. Pero ahora se avecina un cambio. En la Italia del siglo XIV había comenzado un movimiento conocido en la historia como Renacimiento. Es un gran despertar del interés por la literatura y la filosofía de la antigua Grecia y Roma. Está marcado por un florecimiento de las artes, un giro hacia la apreciación de las cosas mundanas y un vivo interés en los asuntos seculares. El hombre se está volviendo cada vez más consciente de su propia importancia. El mundo actual, más que el próximo mundo, se está convirtiendo en la principal preocupación. El Renacimiento trae consigo un nuevo espíritu, un espíritu pagano, como lo describen algunos críticos contemporáneos. Es un espíritu cuestionador y crítico, un espíritu de escepticismo. No sorprende que este nuevo espíritu genere una revuelta contra las instituciones tradicionales, incluida la Iglesia. Los ideales de la Iglesia ya no gozan del mismo respeto entre la población en general. La vida personal de los papas de este periodo no ayuda a mejorar la situación. Papas del Renacimiento como Alejandro VI, de 1492 a 1503, anteriormente Rodrigo Borgia, de la destacada familia Borgia, llevan vidas corruptas, descuidando los asuntos de la Iglesia en pos de placeres personales. El espíritu crítico del Renacimiento se extiende desde el norte de Italia hasta las universidades alemanas. Allí, el descontento con la corrupción y la inmoralidad eclesiásticas crece rápidamente. Y allí, a principios del siglo XVI, los disidentes religiosos finalmente encuentran un campeón. En 1511, un monje y educador alemán llamado Martín Lutero hace una peregrinación a Roma. Está consternado por la corrupción y el vicio que allí se practican tan abiertamente. A menudo ha oído el proverbio popular: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Ahora lo cree. Después de su regreso a Alemania, a Lutero le preocupa aún más la práctica de vender indulgencias papales o perdones por los pecados. La venta rentable de indulgencias se ha convertido en un gran negocio en muchas partes de Europa. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava un documento en la puerta de la iglesia de la corte de Wittenberg, Alemania. En él se encuentran sus 95 tesis en las que critica la venta de indulgencias papales. Los documentos se envían a Roma. En junio de 1520, el Papa León X emite una bula papal criticando las enseñanzas de Lutero. El 10 de diciembre de 1520, Lutero quema públicamente la bula papal. Una revolución eclesiástica que se conocerá como la Reforma Protestante está ahora en pleno apogeo. Se extenderá como la pólvora por Alemania y más allá. Lutero es excomulgado en enero de 1521. Poco después, el emperador Carlos V, un católico devoto, lo convoca a una audiencia ante la Dieta, Asamblea de Worms, una ciudad alemana a orillas del Rin. Pero ya es demasiado tarde para detener el movimiento. La asamblea no decide nada. Lutero se niega a retractarse y Carlos declara la guerra a los manifestantes. El protestantismo alemán avanza rápidamente. Muchos estados alemanes se separan de la Iglesia Católica Romana. En 1531, los príncipes luteranos dentro del imperio de Carlos establecen una alianza defensiva, conocida como la Liga Esmalcalda. Una amenaza de invasión por parte de los turcos impide que Carlos tome medidas inmediatas contra estos luteranos herejes. En 1540, todo el norte de Alemania era luterano. Lutero ha demolido el viejo orden. La unidad religiosa de Europa está destruida. Las naciones comienzan a tomar caminos separados. La reforma destruye el significado del cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador se convierte ahora en jefe de un partido, los católicos. Aunque la forma exterior del Sacro Imperio Romano continuará durante algunos siglos, nunca volverá a ser la misma.
El músculo político y espiritual del papado está erosionado. Para contrarrestar la reforma protestante, la Iglesia Católica Romana organiza la Contrarreforma. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, decreta una profunda reforma de la Iglesia y aclara la doctrina católica. Estos esfuerzos eliminan muchos de los abusos que habían desencadenado la reforma protestante y revitalizan la Iglesia en muchas partes de Europa. Pero la Iglesia se ha desplomado lejos del cenit de su poder, cuando la autoridad papal era sentida y temida en todos los países de Europa. Las guerras de religión y el colapso de la unidad de la Iglesia marcaron el fin de la teología como fuerza decisiva en la civilización occidental. Observará siglos después una figura política de Alemania Occidental, Franz Josef Strauß. Mientras tanto, en el ámbito político se ha desarrollado una situación bastante complicada. Los acontecimientos geopolíticos de principios del siglo XVI giran en torno a 4 poderosos monarcas: el emperador Carlos V, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y Solimán de Turquía. El mismo año en que Carlos fue coronado en Aquisgrán, 1520, un nuevo sultán turco había ascendido al trono en Constantinopla, Solimán, conocido en la historia turca como el Magnífico. Los turcos otomanos controlan ahora el Mediterráneo oriental y son vistos como una amenaza para la Europa cristiana. Pero el principal enemigo de los Habsburgo es Francia. Francia se ha convertido en una importante potencia continental y un antagonista agresivo del Imperio alemán. El poder de los Habsburgo prácticamente rodea a Francia. En respuesta, Francisco I se alía con los turcos islámicos y los protestantes alemanes, a pesar de ser un rey católico francés. En Inglaterra, Enrique VIII busca mantener el equilibrio de poder para evitar la dominación de Europa por los Habsburgo o Francia. Cambia su apoyo de un lado a otro según lo requieren las circunstancias, igualando el poder de los rivales continentales. En 1525 se crea una alianza defensiva para frenar el creciente poder de los Habsburgo. Se trata de la Santa Liga de Cognac, formada por Francia, los estados pontificios, Roma y Venecia. Inglaterra apoya la nueva liga. A principios de 1527, las tropas amotinadas de Carlos V marchan contra el Papa. Entran en la indefensa ciudad de Roma y la saquean. Este es el infame Sacco di Roma, el saqueo de Roma. El Papa Clemente VII se rinde. El Papa está dispuesto a llegar a un compromiso. Hace las paces con Carlos y se reúne con él en Bolonia en febrero de 1530. Allí, el Papa Clemente corona a Carlos emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta es la última vez que un papa coronará a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos cree que el emperador debe ser supremo para que haya una paz real, pero el título imperial ya no es lo que solía ser. El imperio tiene más sombra que sustancia. El imperio mundial de Carlos está unido solo en el sentido de que tiene un gobernante personal común. El Estado-nación está en ascenso y el imperio está desgarrado religiosamente. A Carlos se le oponen príncipes cuyo propio poder es más fuerte cuando el emperador es débil. La propia extensión del vasto reino de Carlos es en sí misma un inconveniente. Hay demasiados problemas en demasiados lugares. La situación política es terrible. En 1546 estalla una guerra civil abierta entre la Liga Esmalcalda y las fuerzas católicas lideradas por Carlos. Los ejércitos imperiales logran una victoria sobre la Liga de Mühlberg en abril de 1547. Pero en 1551 estalla una nueva guerra que dura 4 años. En septiembre de 1555, la paz de Augsburgo pone fin a las hostilidades. Este compromiso sanciona oficialmente la fe luterana en el imperio. Ahora, las dos comunidades religiosas cristianas opuestas pueden vivir juntas legalmente dentro del Sacro Imperio Romano, una al lado de la otra.
Los príncipes de los territorios del imperio pueden elegir entre el luteranismo o el catolicismo, siendo la elección de cada príncipe obligatoria para sus súbditos. El sueño de Carlos de restaurar la unidad religiosa en todos sus dominios se ha visto frustrado, y al afianzar aún más el poder de los príncipes, el acuerdo de Augsburgo refuerza la descentralización de las Alemanias. Decepcionado por sus ambiciones y su mala salud, Carlos V abdica y se retira a un monasterio en agosto de 1556. Entrega el gobierno de España, los Países Bajos y las propiedades italianas a su hijo Felipe II. A su hermano Fernando le corresponde el cargo imperial y las tierras de los Habsburgo en Europa Central. Después de 35 años de gobierno, Carlos, el último emperador universal de Occidente, se hace a un lado. Los historiadores lo considerarán el monarca más grande en llevar la corona imperial desde Carlomagno. Muere el 21 de septiembre de 1558. Carlos V fue el último emperador que intentó activamente realzar el ideal medieval de un imperio unificado que abarcara todo el mundo cristiano. Inspirado por el concepto de un reino cristiano espiritual y políticamente unido, había luchado vigorosamente por una iglesia unida. Más de 4 siglos después de la muerte de Carlos, un descendiente del siglo XX, Otto von Habsburgo, escribirá una biografía de su ilustre antepasado. El doctor Habsburgo observará que él, Carlos V, estaba intentando no conquistar o dominar, sino establecer las naciones en una comunidad libre de socios iguales. Su objetivo final era crear una alianza de pueblos que, manteniendo sus propias características y leyes individuales, estarían unidos por una iglesia unida y un deseo común de defender Occidente. El doctor Habsburgo también señalará: las ideas que emergen a la superficie en esta segunda mitad del siglo XX están sorprendentemente aliadas con aquellos problemas y conceptos que preocupaban a Carlos. Junto con la ecumenicidad, el movimiento que promueve la unidad cristiana, la unidad europea se ha convertido en el tema principal de nuestro tiempo. La noción de una Europa unida está volviendo a afianzarse. La gente está empezando a apreciar una vez más que la religión y la política son realmente interdependientes. Al evaluar el papel de Carlos V, el doctor Habsburgo observará: así, Carlos V, una vez considerado como el último luchador en una acción de retaguardia, de repente se ve como un precursor. Nuestra generación encontrará su inspiración histórica en los conceptos encarnados por última vez en la persona, mente y puntos de vista político de Carlos V. En la medida en que representa un ideal eterno, el emperador Carlos V, después de más de 5 siglos, todavía vive entre nosotros, no solo como nuestro antepasado europeo, sino como un guía hacia los siglos venideros.